tarde, hermanos. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de compartir la palabra con mis hermanos de la Iglesia Bautista Fundamental La Roca. Esta tarde, hermanos, yo solo quiero animarte, quiero motivarte que sigamos adelante, que no nos alejemos de las cosas de Dios en estos tiempos, que al contrario es cuando más nos debemos de acercar a Dios, que nos interesemos, hermanos, por la palabra de Dios, que nos interesemos, hermanos, por la predicación. Ahorita yo sé que no estamos al 100% en nuestra iglesia, hermanos, pero tenemos la oportunidad de conectarnos por medio de la internet, poder mirar la predicación, escucharla por medio del Facebook, por medio del YouTube, hermanos. Tenemos esa posibilidad de conectarnos, hermanos, y interesarnos por la palabra de Dios, interesarnos por la predicación, hermanos. Es triste ver que muy pocos hermanos se conectan al YouTube, al Facebook, para escuchar la predicación del pastor. Hermanos, es triste ver que pocos hermanos, ¿verdad?, se interesan por la palabra de Dios. Si no es así, hermanos, tenemos que todos estar interesados en la palabra de Dios, porque si no, el diablo, hermanos, es bien astuto. El diablo nomás está esperando poquito para jalarnos al mundo. Así que en esta tarde yo solo quiero ser de bendición, quiero ser de ánimo a tu vida. Hermano, quiero compartir una porción de la palabra de Dios, que no nos alejemos de Dios, que no nos alejemos de la palabra de Dios, estar en estos tiempos en oración, estar en comunión con Dios, leyendo su palabra, hablándole a alguien de su palabra, hermanos, porque lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, hermanos, es con un propósito, es con un plan de Dios, ¿verdad? Dios está en control de todo lo que está pasando. Así que, hermanos, nada más yo quiero ser de bendición a tu vida, y yo sé que Dios me ha hablado a mí primeramente, y quiero compartir con ustedes la palabra de Dios. Vamos a ir al libro de Salmos, Salmo 73. Vamos a leer una porción de la palabra de Dios del 24 al 28. Salmo 73, versículo 24. Dice así: Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Hermanos, si me acompañan con una breve oración, vamos a orar a Dios. Señor Padre, gracias le damos por tu bendita palabra que tenemos en nuestras manos, Señor, y poderla leerla, poderla compartir libremente, mi Dios. Bendícela, Señor, bendice este mensaje que voy a compartir con mis hermanos. Señor, yo solo quiero ser de ánimo, de bendición, Señor, a sus vidas, y edificación de tu palabra. Gracias, Padre, te damos por este momento, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, yo a este breve mensaje le he puesto por nombre que no nos alejemos de Dios, no nos alejemos de las cosas de Dios, hermanos, porque, hermanos, aquí la palabra de Dios es clara. Dice aquí en el 26, en el Salmo 73, versículo 26, dice: Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermanos, que Dios siempre sea en nuestras vidas. En primer lugar, nosotros pongamos a Dios primero, ¿verdad? Yo siempre, como he dicho, primeramente Dios, segundo tu familia, y en tercero es el trabajo. En tercero es la otra actividad que tú tengas, hermanos. Si tú pones en tu vida primeramente a Dios, que abarca la iglesia, que abarca todo lo que se relaciona con las cosas de Dios, hermanos, y luego tu familia, y luego en tercero el trabajo, hermanos, te va a ir muy bien. Gracias a Dios te va a bendecir, hermanos. Así que, hermanos, primero pon a Dios en tu vida, y todo te va a salir bien, todo te va a ir bien. Dice aquí en el 27, dice: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Y, hermanos, ¿y cuántas veces no hemos visto, hermanos, que se alejan, que van tras las cosas del mundo, lo que ofrece el mundo, hermanos? No les va bien, ¿verdad? Les va mal. Así que entonces, hermanos, ya sabemos, ¿verdad? Si tú de verdad tienes esa seguridad, si tú de verdad has creído en lo que Dios hizo por ti, hermanos, entonces, hermano, tú más apégate a Dios, acércate más a Dios, no te alejes de Dios, ¿verdad? No nos alejemos de Dios, sino nos acerquemos más a Él.
Entonces, hermanos, Dios dice aquí también, dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán, tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, hermano. Tú haces el bien en acercarte a Dios, ¿verdad? Cuando las puertas de la iglesia estén abiertas, hermanos, tú ve, acércate a Dios, ¿verdad? No tengas temor lo que te pueda pasar. Dice, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para con todas tus obras, hermanos. ¿En quién tenemos esperanza? Solamente en Dios, hermanos. Tenemos muchas promesas en la palabra de Dios. Así que, hermanos, estemos contentos con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Dios nos ha salvado, Dios nos ha rescatado de la vana manera de vivir, nos ha dado una nueva vida, nos ha dado vida eterna. Dice la palabra de Dios, hermanos, que si vivimos o si morimos, del Señor somos. Así que, hermanos, ya somos de Dios, ya somos hijos de Dios, ya hemos pasado de la familia del diablo a la familia de Dios. Dios nos ha dado ese derecho de ser sus hijos. Hermanos, ya no somos cualquier persona, ya somos hijos de Dios. Esa es una bendición, hermanos. Así que no nos alejemos de Dios, sino acerquémonos, ¿verdad?, a Dios. Así que vamos a compartir unos versículos, hermanos, aquí de la palabra de Dios. Si vamos al libro de Deuteronomio, aquí en el libro de Deuteronomio, hermanos, la palabra de Dios nos dice en versículos 6 y 7, dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Mira, hermanos, no somos cualquier pueblo, no somos cualquier persona, somos un pueblo escogido por Dios. Dios nos sacó de la esclavitud, del pecado, nos ha dado una nueva vida, una nueva naturaleza, hermanos. Somos un pueblo santo. ¿Se recuerdan, hermanos, que Dios sacó al pueblo de Israel? Su pueblo lo sacó de la esclavitud de Faraón en Egipto. Entonces, hermanos, Egipto representa el pecado, como nosotros vivíamos antes en pecado, ¿verdad? Entonces Dios nos escogió, Dios nos sacó de allí, de la basura, hermanos. Ahora ya somos diferentes, ya somos sus hijos de Dios, pertenecemos al pueblo de Dios, un pueblo, dice, especial, más que todos los pueblos, ¿verdad? Entonces, hermanos, no somos cualquier persona, ya somos llamados, ya somos escogidos por Dios, ¿verdad? Y vamos a ir viendo algunas citas bíblicas aquí donde nos amparan de lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy animando, hermanos. Anímate con la palabra de Dios, no tomemos en poco la palabra de Dios. Vamos a ir a Primera de Pedro 2:9, hermanos. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro, hermanos, 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira, hermanos, qué bendición, hermanos, que Dios se fijó en nosotros, ¿verdad? Dios nos salvó, Dios nos llamó con un propósito. Cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo aquí en la tierra, Él iba llamando a gente, a personas, ¿verdad? Entonces, Él los iba escogiendo, Él llamó al que Él quiso. Así nosotros, hermanos, Dios dice aquí en su palabra, dice que somos linaje escogidos de Dios, ¿sí? Es una bendición, hermanos, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ahora, si Dios nos rescató, si Dios nos salvó, fue con un propósito, para que nosotros llevemos las virtudes, anunciemos el evangelio a las almas perdidas, así como a nosotros llegó a nuestras vidas, hermanos. Con ese propósito Dios nos ha salvado para poder nosotros llevar aquella luz, ¿verdad? Porque somos luz, dice la palabra de Dios. Así que, hermanos, Dios nos ha rescatado de la vana manera de vivir, nos ha dado una nueva naturaleza. ¿Para qué? Para llevar las virtudes a otras personas. Así que, hermanos, no tenemos por qué alejarnos de Dios, al contrario, tenemos que acercarnos más a Él, ¿verdad? Tenemos que estar más cerca de Dios. Vamos al libro de Miqueas, hermanos, también en el libro de Miqueas. Miqueas capítulo 6:4, dice así la palabra de Dios. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre,
te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Mira, hermanos, aquí nos vuelve a nosotros Dios a recordar de dónde nos sacó. Dice, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto. Está hablando aquí Dios al pueblo, a su pueblo Israel. Dice, de la casa de servidumbre te redimí. Fíjate, Él envió a Moisés, envió a Aarón y a María. Entonces dice, delante de ti para sacarte de allí, de la esclavitud de Faraón. Entonces Él nos redimió al pueblo de Israel. Así Dios nos redimió por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Dios envió a su único Hijo a morir por nosotros, a rescatarnos, a redimirnos, hermanos, de la palabra de Dios. Dice aquí, vamos a ir a Tito 2:11. En el libro de Tito, hermanos, 2:11, aquí nos dice, por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Mira, hermanos, cuán Dios es amoroso para con nosotros, ¿verdad? Cómo Dios aquí, hermanos, envió a su Hijo para redimirnos, dice, de toda iniquidad y purificar, ¿verdad? Él ya nos ha limpiado, nos ha perdonado nuestros pecados, ¿verdad? Somos un pueblo propio de Dios, ¿verdad? Celoso de buenas obras. Entonces Dios nos ha salvado para buenas obras, hermanos. Así que, hermanos, sigamos adelante trabajando en la obra de Dios, hermanos. Dice la palabra de que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, hermanos. No perdamos la bendición de Dios, hermanos. No nos alejemos de Dios. Sigamos adelante luchando, hermanos, con nuestra familia, con nuestras amistades, con todos aquellos hermanos que se han alejado de las cosas de Dios, hermanos. Hay que echarles una llamada, hay que motivarles, hay que animarles con la palabra de Dios, mi hermano. Vamos aquí a Tito 3:5, hermanos, también aquí nos dice el mismo Tito, dice 3:5, dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Mire, Dios nos salvó, dice, no por obras de justicia. Él nos salvó por su misericordia. Él no nos salvó por nosotros lo que hayamos hecho, hermanos. No somos salvos por lo que nosotros hagamos, sino por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, recuerden que nosotros antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente, ¿verdad? Pero dice aquí, por el lavamiento de la regeneración y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, hermanos. Ya nuestro espíritu fue renovado, ya nuestro espíritu ya tiene vida, hermanos. Así que, hermanos, acerquémonos más a Dios, no nos alejemos de Dios. Recuerden que ahora nosotros ya somos hijos de Dios y pertenecemos a Dios. Así que no tengamos temor de lo que nos vaya a pasar, no tengamos temor de lo que el hombre nos vaya a hacer, ¿verdad? No puede hacer nada, dice, más que destruir el cuerpo, pero temer más bien a aquel que puede destruir tu cuerpo y tu alma en el infierno. Así que, hermanos, sigamos adelante trabajando para el Señor. Vamos a Deuteronomio, vamos al libro nuevamente de Deuteronomio 30. Deuteronomio 30, hermanos, dice así la palabra de Dios, 30:20. Dice, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. ¿Sí? Dice, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. Dice, hermanos, la palabra de Dios, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, ¿sí? Y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. Hermanos,
Dios nos ha dado una nueva vida, Dios nos ha dado vida eterna, hermanos. Dice, si tú le sigues, si tú de verdad amas a Dios, hermano, tú le vas a seguir. Si tú de verdad eres, como dice nuestro Señor Jesucristo, les dijo a sus discípulos, si verdaderamente eres mi discípulo, dice, vas a guardar mis mandamientos, ¿verdad? Así que, hermanos, si de verdad si de verdad amamos a Dios, hermanos, tenemos que mostrarlo. Dios tiene que mirar en nosotros, hermanos. Recuerdan que a los fariseos les decía este pueblo, dice, de labios me honra, ¿verdad, hermanos? Que no nada más amemos a Dios de palabra, ¿verdad? Que no nada más cuando las cosas vayan bien, amamos a Dios, decimos que lo amamos, ¿verdad? Pero a veces, hermanos, ignoramos que tenemos un Dios grande, un Dios todopoderoso, hermanos, que Él nunca nos va a dejar, que Él en sus promesas dice que Él siempre va a estar con nosotros todos los días, hermanos. Así que, hermanos, sigamos adelante, hermanos, teniendo comunión con Dios, teniendo esa relación íntima con Dios, ¿verdad? Por medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de su palabra, leerla, hermano, todos los días. Así que, hermanos, es clara la palabra de Dios como nos dice aquí, ¿verdad? Y vamos a ir, hermanos, a segunda de Juan. Vamos a ir al libro de segunda de Juan. Es versículos 8 y 9. 8 y 9 dice, hermanos, la palabra de Dios dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Mira, hermano, dice que nosotros veamos por nosotros mismos, hermanos. Hay que preocuparnos por nosotros mismos, hermanos. Que no vayamos a volver atrás, que no vayamos a regresar a lo que antes éramos, hermanos. Sino que sigamos adelante, hermanos. Dice, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Hermanos, si tú ya estás involucrado en la obra de Dios, sigue adelante, sigue trabajando para las cosas de Dios, hermanos. Dice, para que recibáis tu galardón completo. No vais a recibir nada más un 25%, un 50%, 75%, sino un 100% completo el galardón que Dios te tiene preparado para ti, hermanos. Así que aquí nos dice en el 9, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios, ¿verdad? El que se aleja, el que se va, el que no le importó nada las cosas de Dios, se fue, ¿verdad, hermanos? Como la palabra nos dice que Demas se fue, ¿verdad? Dice aquí, el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Muchos hermanos se han alejado, no sabemos, ¿verdad?, por qué motivo, pero la palabra de Dios también nos dice que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, hermanos. Así que hay que ver por nosotros mismos, hermanos. Así que quiero concluir con esto, hermanos. Vamos a ir a segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda de Timoteo. Aquí, hermanos, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo 4, 9 y 10, dice, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Mire, hermanos, aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, procura venir a verme pronto, dice, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo. Hermano, no seamos como Demas. No hay que amar más al mundo que a Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que si tú amas más al mundo, el amor del Padre no está en nosotros. Si amamos más al mundo, mire, este Demas se fue tras las cosas que le ofreció el mundo. Él regresó atrás lo que era antes, hermano. Y no seamos así nosotros, hermanos, que volvamos atrás. Que en vez de ir para adelante, luchando por nosotros mismos, luchando por nuestra familia, hermanos, sigamos adelante. No volvamos a hacer porque nos va a ir mal, vamos a terminar mal, hermanos. Así que ya estamos dentro de la familia de Dios, ya pertenecemos a Dios, hermanos, y no tenemos por qué alejarnos de Dios. Yo solo quiero animarte, motivarte, hermanos, que
sigamos adelante, echándole ganas en las cosas de Dios, porque ya pertenecemos a la familia. Si tú de verdad crees de corazón lo que Dios ha hecho por ti, hermanos, tú sigue adelante, no vuelvas atrás, no te detengas, no te desvíes, sino sigue adelante, lucha. Yo sé que van a venir situaciones difíciles, van a venir pruebas a tu vida, pero a veces son pruebas, a veces son parte de la vida que Dios nos da, hermanos. Así que no volvamos atrás, ¿sí? No seamos como Demas, sino seamos nosotros unos verdaderos hijos de Dios, que se vea que amamos a Dios, que Dios vea que nosotros estamos con Él, ¿verdad? Que lo que nos da de Dios sea bienvenido, porque Dios es el que da y Dios es el que quita, hermanos. Pero Dios no quiere quitar tu bendición, Dios te quiere seguir bendiciendo, tu vida, tu familia, tu trabajo, hermanos. Estemos agradecidos con todo lo que Dios nos ha dado, hermanos, porque todo lo que viene a nuestras vidas, hermanos, es parte de Dios. Dios está en control de tu vida, Dios está en control de tu necesidad, de tu enfermedad. Si tú estás enfermo, hermano, por eso tenemos un pastor que ama a los hermanos, que se preocupa por los hermanos, que se preocupa por las familias y hermanos. Y ese es el deber de cada uno de nosotros, estar orando unos por otros, ser de bendición a los hermanos, ¿verdad? Estar atentos ahí lo que el pastor necesite de nosotros. Así que, hermanos, hablemos a pastor, echémosle una llamada, no esperemos a que nos llame, ¿verdad? Por ejemplo, a mí nadie me llama, pero eso no me agüita, al contrario, yo sigo adelante, leyendo la palabra de Dios, con mi familia, luchando con mi familia, hermanos, y ese es el trabajo de todos nosotros los cristianos, hermanos. Así que no te detengas, no te desanimes, al contrario, anímate, motívate,